Hola amigos, ¿cómo les va? Estamos en maravillosa Bariloche, en un día celestial realmente, frente al lago Nahuel Huapi, ese maravilloso lago que tiene la ciudad. Y vamos a hacer una travesía en un velero, un hermoso velero que nos va a llevar hasta una isla que tiene sus misterios, que tiene sus historias, que supo tener su brillo y que hoy está abandonada. Les voy a contar el proyecto Huemul, el proyecto que se gestó acá en esta isla. Vamos a verlo. Y así fue como llegamos a la isla Huemul. Hay historias, hay lugares para ver. Para mí es un día muy importante hoy porque tuve la oportunidad de venir en los 90, cuando había un operador turístico que operaba la isla, turísticamente por supuesto, y hacía que tantos visitantes extranjeros pudieran venir a conocer esto, pero también venían los que vivían en Bariloche, que no habían tenido oportunidad de conocer esta isla Huemul. La isla operó durante unos años, tiene jurisdicción municipal, y un buen día la operadora turística dejó de prestar servicios y, como van a ver, la isla quedó abandonada. La isla tenía un lugar donde se recibían a los visitantes. Había una recepción y había un puesto de prefectura. Qué lamentable el estado en el que está. Estos eran locales donde se venderían recuerdos, había servicios de bar, los baños. Y esto, cuando se dejó de operar, obviamente quedó a merced de que cualquiera pudiera vandalizarlo y llevarse todo lo que hubiera de valor. Por eso se encuentra así. Pero lo que notamos es que es visitada, ¿eh? Si tenés tu nave, tu velero, o un gomón o un kayak, venís a visitar a la isla, podés. Y lo que acabamos es la tumba del cacique Huenul. Y acá empieza una de las historias que le quería contar. Este hombre se afincó a finales de 1880, más o menos, aquí en esta zona y criaba animales, arreglaba carretas, era carpintero y vivía acá solo. Tenía una esposa y vivía acá y murió a los 105 años. Era un descendiente de los tehuelches. Él murió y se quedó aquí enterrado para siempre. Señor Huenul. ¿Pero por qué Huemul? Porque con el tiempo fue cambiando la manera de decir cómo se llamaba esta isla. Y la gente fue como cambiando el nombre. Huenul, Huenul, Huemul. Y quedó Huemul, que parece que sonaba más lindo. El tema es que el Huemul jamás
habitó este lugar. Así es el origen de este nombre, la tumba del cacique que aquí vivió. Y ahora vamos a conocer en un ratito otra historia, tal vez más sorprendente, tal vez más importante para la historia de un país. Y es el Proyecto Huemul. Todavía quedan estos carteles de aquellos años 90. Han durado bastante, ¿eh? Lo que acabamos de ver era la cantina. Y vamos a ir básicamente a la casa de Richter, que sin duda es el protagonista de esta historia, junto con el general Perón. Ya, mira, es un presagio. Certero, ¿no? ¿Puedo ser parte de tu contenido? Pero con un poco de limpieza, sacando eso, haciendo la misma ventana. Bueno. Ah, bueno. Todo este bosque que vemos acá adentro creció entre las cuatro paredes de uno de los laboratorios, que nunca se terminó, que fue abandonado y que el paso de los años generó que la naturaleza irrumpiera con todas sus ganas. Miren la altura de estos laboratorios. Este era el laboratorio de Richter. Aquí Ronald hacía los experimentos en condiciones que solo él sabía. Acá se creó tal vez lo que fue la gran estafa, o lo que para él era un gran éxito. Todo aquí en este lugar. Todo sea por conseguir la fusión nuclear. Energías que no terminaran nunca, que no se acabaran.
Les voy a contar también por qué está en este estado los laboratorios. La última vez que entré aquí creo que fue en el 95. Y también nos contaron la historia. Una historia que yo les voy a contar ahora. Si es que consigo salir de acá. A ver. Termina la Segunda Guerra Mundial y cientos de nazis deciden emigrar, necesitan emigrar. Muchos de ellos van a diferentes países de Europa y también muchos van a Estados Unidos. No es que solamente Argentina recibió científicos o criminales nazis, otros países también lo hicieron. ¿Por qué? Porque todos se disputaban la ciencia alemana. De hecho, no nos olvidemos que la NASA comienza gracias a Werner von Braun, un científico alemán. En Argentina, Kurt Tank era un científico, un ingeniero aeronáutico, que comienza a diseñar lo que iba a ser el primer avión de reacción en la República Argentina, el único en Latinoamérica, el Pulqui 2. Eso fue durante el gobierno de Perón. Consiguió muy buenos logros con el Pulqui 2, pero él conocía a otra persona que había también venido de Alemania nazi y que era el austríaco Ronald Richter. Ronald Richter era un científico encantador, con mucha verba, con muchas maneras de hablar, era un tipo que convencía a todo el mundo. Y le había dicho a Tank que había estado experimentando con mucho éxito con la energía nuclear. Tank le dijo, te voy a presentar a alguien, te voy a presentar al general Perón. Bueno, y acá estamos, en esta isla tan particular. Y Fabi, contanos, ¿dónde estamos? Esta era la usina de la isla. Para generar lo que se generaba acá o lo que se pretendía generar, hacía falta una enorme cantidad de energía. Entonces esta gente tenía su propio generador que eran capaces de alimentar una ciudad completa. Hacía falta mucha electricidad para lograr la fusión. Y aquí estaban montados los generadores. Cuando todo esto se desarma, los generadores terminan dándole luz a la ciudad de Bariloche. Todo eso funcionaba aquí. Una obra imponente, ¿no? Imponente. Para la época. Es una historia que empezamos a contar y que la vamos a terminar de contar en un ratito. Finalmente Ronald Richter conoce al general Perón. Tienen una reunión, muy conversador. Según dicen los historiadores de la época, era un gran prometedor. Él podía prometer cualquier cosa, sin ningún tipo de responsabilidad. Perón no tenía muchos conocimientos científicos sobre energía nuclear y tampoco tenía científicos que lo pudieran apoyar, porque los científicos en esa época eran antiperonistas. Entonces estaba casi solo con esta situación. Richter lo convence de que era capaz de lograr la fusión nuclear, es decir, conseguir energía infinita. Uno pensará, ¿para qué? ¿Para hacer una bomba nuclear, como después decían los diarios de otras partes del mundo? No, era para cuestiones desde empresas siderúrgicas, fábricas, iluminación, nada que tuviera que ver con armamento. Perón es convencido y a partir de ahí empieza lo que se llamó el Proyecto Huemul. Este era otro de los... Sí, otro de los grandes edificios que él construía. En este caso, el edificio del reactor es monumental. Sí, claro. ¿Estás filmando? Sí.
¿Cómo fue la subida? Excelente. ¿Pero llegaron bien? Bien. Llegamos, es lo importante. Es recomendable. ¿Qué dificultad le ven a la subida? No, Grado 1, principiante. ¿Principiante? ¿Dificultad de principiantes? Ay, chicos. Gracias. Dificultad verde. ¿Qué? ¿Uno es principiante verde? ¿Cómo se mide eso? Verde es principiante. Ah, Verde bueno. es dificultad baja. Y bueno, Amarillo, dificultad media. Rojo, dificultad alta. Buenos sándwiches. Perdón que se lo... en este hermoso lugar que es el mirador de la isla Huemul, Richter tenía su oficina. Debería haber sido complicado subir tantos escalones todos los días. Desde aquí no solo tenía su oficina porque el lugar era lindo, sino porque él era un perseguido y él pensaba que lo vigilaban de todos lados y desde acá él podía observar la isla y todos los movimientos que había en esta isla. Richter vino aquí a esta isla con su esposa Ilse y su gato Epsilon. En 1948 comienza esta aventura, después de convencer a Perón, y dura hasta 1952, cuando él levanta el teléfono y le dice: mi general, logré la fusión nuclear. Esto fue un escándalo en todo el mundo. En todos los medios de los diarios de todo el planeta, especialmente el New York Times, por ejemplo, publicaba que Argentina había conseguido la bomba atómica. Eso, por supuesto, estaba muy lejos de la verdad. Pero otra tanda de científicos empezó a dudar de lo que Richter había conseguido. La energía ilimitada. ¿Podía ser posible esto? ¿Consiguió Richter un sol para alimentar energéticamente a todo un país? Los científicos empezaron a hablar con Perón y le empezaron a expresar sus dudas. Perón mandó una comisión de científicos al mando de Balseiro, que en ese momento estaba estudiando en el Reino Unido. Vino a la Argentina, era un estudiante avanzado de lo que era la energía nuclear, llegó aquí y con otro grupo empezó a investigar cuáles eran los logros que había tenido Richter. El informe fue demoledor, así como vimos estos lugares, estos edificios, fue demoledor. Richter no había conseguido nada. Perón para todo esto le había dado una medalla, le había regalado un Cadillac, era su amigo, pero cuando se empieza a enterar de todo esto, Perón lo abandona. Él se queda con su Cadillac y se tiene que ir. Perón le corta los víveres a Richter. La comisión determina que todo fue una estafa. Para algunos fue una estafa, el gran bochorno peronista. Para otros fue el inicio de la Comisión Nacional de Energía Atómica. A partir de allí, la comisión logra que Argentina se posicione como una potencia nuclear en todo el mundo, aún hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque le vendemos reactores a diferentes países, como Australia, por ejemplo. Tenemos una industria muy fuerte dentro de lo que es la energía nuclear. Tenemos diferentes usinas que aún están en construcción, pero que fueron paradas por este gobierno, hablo de octubre 2024, fueron detenidas, así que podían iluminar a toda una ciudad. La energía que hoy nosotros producimos de manera nuclear es efectiva y es segura. Pero ¿qué pasó con Richter? Richter pasó solo 5 años, 5 días presos. ¿Por qué? Porque parece que los psiquiatras dijeron que no estaba normal. Él se fue a vivir a Monte Grande, se llevó su Cadillac, siguió con sus manías persecutorias diciendo que la gente lo perseguía, que las potencias lo perseguían y que siempre estaba en algún proyecto, lo cual nunca se pudo comprobar. Murió a los 91 años, allí, en Monte Grande. Su mujer ya había muerto y él estaba solo, olvidado, triste, y así termina esta historia que, en base a mentiras, en base a falsas promesas, hizo que la industria nuclear comenzara en nuestro país, el proyecto Huemul. Cuando todo terminó, el ejército durante la dictadura se encargó de bombardear y arruinar todas las estructuras. Según se cree, fue una orden de la CIA. No querían que tuvieran ni un solo rastro de lo que había sido el intento de la fusión nuclear en Argentina.
Son casi más de las 7 de la tarde. Arrancamos a las 14 horas con destino a la isla Huemul. Al principio todo muy planchado, muy poquito viento, pero fue un paseo hermoso, muy relajado, escuchar el sonido del agua. Llegamos a Huemul, la recorrimos toda, ustedes lo acaban de ver, y volvimos un poquito más rápido porque ya había más viento. Pero en vez de 3 horas terminó siendo de 14 a 19 horas. Estuvo genial. Sepan que aquí en Bariloche hay la posibilidad de hacer un paseo en velero, no solamente Huemul, sino hacer otros destinos. Les voy a dejar el número acá de teléfono. Gracias a Jorge, gracias a Sebastián y gracias especialmente a Marina, que fue la que nos permitió hacer este hermoso viaje. Acá les dejo el número. Llámenla y van a ver que van a pasar muy bien en la Huehuapi.